Buenos días, tardes, noches. Agradezco que escuchen este episodio de Principio de Realidad, previo al 10 de septiembre, ya que nos permite traer a la mesa la importancia de la prevención del suicidio. Como saben, las redes sociales suelen censurar esta palabra y bueno, yo no monetizo mi canal, pero se reducen las visualizaciones. El canal no es recomendado cuando contiene ciertas palabras que están dentro de las condiciones al crear un canal. Siendo un tema realmente muy importante, por lo que para efectos de este video vamos a utilizar como sustituto a la palabra prohibida, autólisis. Es una problemática bien interesante porque es tremendamente contradictoria. Si este tema consideran que puede ser de utilidad para alguno de sus amigos o personas que conozcan dentro de su familia o parientes, pueden recomendarlo, pueden compartirlo en sus redes. Recuerden que hay que hacer alguna actividad sobre el video para que tenga mayor visualización. Pueden suscribirse, comentar, darle like. La idea es generar algún tipo de interacción en el video para que este pueda llegar a más personas. Y por supuesto, mirar el video la mayor parte del tiempo, para que, es decir, reproducirlo la mayor parte del tiempo de lo que dura, para que realmente pueda ser un canal recomendado o el video pueda ser recomendado. Entonces, ahí les encargo. Bueno, este es un tema que todavía se considera tabú en diversos niveles sociales y culturales. Hablar de ello no necesariamente significa enaltecerlo o aprobarlo. Incluso si lo llegamos a leer en algunos textos literarios, los autores no necesariamente nos están invitando a realizarlo. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones se trata de ver a través de una ficción la vivencia de una persona que podría conducirla, presionarla hasta el abismo. Entonces, por eso es que a veces recomendamos videos, películas o literatura con respecto a este tema, pero no necesariamente porque queremos invitarlos a realizarlo. La OMS declaró la autólisis como un problema de salud pública, lo que obliga a los diferentes gobiernos a desarrollar políticas que lo puedan prevenir. Por ello, cerca del Día Mundial para Prevenirlo, que es este 10 de septiembre, los medios oficiales realizan una campaña que pues pretende ayudar a crear conciencia del grave problema que resulta ser. Sin embargo, el resto del año, pues estas campañas no son visibles. No es un tema que la gente desee escuchar en la sobremesa o interrumpiendo un programa de televisión. Y pues en las redes sociales las personas debemos autocensurarnos porque la palabra en sí misma está sancionada. Eso es la contradicción que tenemos con respecto a tratar de hablar sobre este tema y que resulta que tenemos que utilizar eufemismos, autocensurarnos y no podemos hablarlo directamente. Es un tema complejo. Generalmente las campañas están plagadas de frialdad, ¿no? Las personas suelen pararse frente a un micrófono y empezar a dar una serie de números. Con ello pues tratan de que entendamos o tratan de justificar por qué es importante hacer cosas para prevenirlo, ¿no? Campañas o acciones más o menos específicas. En los últimos 13 años, según las investigaciones, ha aumentado el número de
autólisis de una manera alarmante. Nosotros más o menos tenemos, digamos, como identificado como el parteaguas a partir de la pandemia de 2020, algo que en ese entonces también realicé un podcast tratando de hablar acerca del tema, y en ese entonces lo que había saltado era que las personas mayores eran quienes más lo estaban realizando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres entre 50 y 59 años, en entrevistas o en encuestas, habían revelado que habían ideado la autólisis más que las niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, que generalmente son los grupos más vulnerables. Mientras que en los hombres la idea de hacerlo estuvo más presente en la población entre 40 y 49 años, que es más o menos una década más de lo que se considera común, que es entre 30 y 39 años. Las cifras posteriores más o menos se volvieron a adecuar años posteriores a la pandemia. Por ejemplo, las cifras que tenemos en este momento al acceso, al menos mientras estoy grabando esto, son las que el INEGI ofreció en 2023, también para efectos de información que se da cada año antes del 10 de septiembre, y esto fue en 2024. Las cifras son de 2023, es decir, la contabilización que se hizo durante 2023. Estos ya serían 3 años después de la pandemia. Lo que nos dice el INEGI es que en 2023 se registraron 8.837 autólisis, que representaron el 1.1% del total de fallecimientos registrados en el país. La tasa por cada 100.000 personas fue de 6.8, 2.5 en el caso de mujeres y 11.4 en el caso de hombres. Como sabemos, generalmente es el número mayor en hombres que en mujeres. La tasa más alta, según entidad federativa, fue Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes. De las personas que fallecieron por autólisis, 1.1 del total, 81.1 corresponde a hombres y 18.9 a mujeres. Como se observa siempre, los hombres son en mayor prevalencia. Del total de eventos, 65.6 ocurrió en personas menores de 40 años. Es decir, la mayoría de las personas que recurren a esta acción son menores de 40 años. El 72.5 fue de mujeres y 63 de hombres. De los sucesos donde una mujer actúa sobre sí misma para quitarse la vida, casi siempre ocurren situaciones complejas, ya que en ocasiones hay un riesgo mayor cuando se vive en situación de violencia. Lo que implica es que no sabemos si realmente la mujer toma la decisión o la tomaron por ella. Eso es una cuestión que en muchas ocasiones queda en duda por las circunstancias de violencia que se viven en el país. Dentro de los grupos de mujeres jóvenes de 10 a 14 años y de 15 a 19 años son la proporción mayor. Es decir, entre más jovencitas, más actúan sobre sí mismas. La autólisis se describe como la segunda causa de defunción o tercera según la región que estemos investigando, y se ha convertido en un tema que en la modernidad debemos enfrentar. Las estrategias que se manejan de manera internacional parten de la idea de que la autólisis se puede prevenir, porque se ha entendido que la mayoría de los sucesos son consecuencias o desenlaces que atravesaron por un proceso que no solamente el proceso específico que conocemos
que es tan conocido en los medios de comunicación, del que más se habla, que inicia con la ideación, que sería una preocupación autodestructiva. De hecho, la ideación no solamente va a iniciar cuando el sujeto, la persona o el jovencito está pensando ya en tomar su vida. La verdad es que empieza con mucha ansiedad y mucha angustia con respecto al tema de la muerte. En muchas ocasiones empieza una preocupación por enfermedad. A veces los pacientes mencionan que desean tener algún tipo de accidente, temen salir a la calle porque algo les pase, antes siquiera de pensar en que la acción la van a cometer ellos. Entonces ya está ahí gestándose la idea, y esta idea surge de situaciones de salud mental como es la depresión de larga data, la ansiedad, la situación contextual que esté viviendo la persona, y eso entonces será un caldo de cultivo para que el sujeto comience a tener estas ideas. Posterior a la idea continúa la planificación. Esta planificación ya empieza con fantasías, la gente va caminando y se empieza a imaginar, y si aquí, y si allá, y si hiciera, y si pasara. Entonces de repente comienzan a tener una especie de pensamientos y fantasías donde ya van ideando hasta que llegan a un punto en el que la planificación es ordenada, secuencial, comienzan a ordenar su vida, etcétera, para posteriormente pasar al acto. La derivación de este proceso es el acto en sí mismo. No existe un tiempo específico en que las personas inician con este proceso, lo desarrollan y lo concluyen. Esto puede serse concreto en un lapso muy breve, o puede ser una idea que ronda varias semanas. En realidad esta es una situación que va a depender mucho de las circunstancias en las que se encuentra la persona. Entre más presión externa siente, más hay posibilidades de que se apresure la situación, antes siquiera de que se lo comenten a alguien. Entonces esta es una de las cuestiones que a veces uno siente que nos agarró de sorpresa porque ocurrió velozmente el proceso. Deriva ya en los intentos, y los intentos pueden consumarse. ¿Qué hace que una persona intente la autólisis y no lo logre? Pues si están en estados depresivos, ansiosos, no tienen mucha capacidad para pensamiento ordenado, planificado, o sea, les cuesta trabajo pensar en cuáles serían las posibilidades, las soluciones, qué pasaría si. A veces no están pensando en eso, y en muchas ocasiones tenemos jovencitos que se atragantan pastillas que no les causarían mayor reacción que quizá una intoxicación, y uno dice no, lo que pasa es que solo quería llamar la atención. No, en realidad no tenía idea que no le iba a hacer nada. No es, algunas veces los chicos sí se ponen a investigar, otras veces solo con lo que pueden ordenar en su mente, partiendo de que están en un estado emocional alterado, depresión, ansiedad, confusión, alta presión en el entorno. Entonces en realidad esos intentos fallidos muchas veces responden a eso, y que si el chico hubiese estado mucho más lógico, mucho más coherente, probablemente no solo queda en intento, muy probablemente lo consumaría. Aunque se sabe que algunas autólisis han sido actos impulsivos derivados de una patología psiquiátrica, es decir, que se tiene algún tipo de trastorno impulsivo, su comportamiento constante suele ser impulsivo, son los menos. En algunos países representa del 1 al 10% de todos los que sí fueron consumados. En el resto es posible que rastremos una estela de factores internos y externos que derivan en el hecho.
Es decir, sí, a ojos clínicos nosotros podemos ir identificando cierto tipo de comportamiento que nos puede, que se puede considerar señal de alarma. Lo cierto es que no podemos de ninguna manera predecir que ocurra. La idea es evitarlo, evitar que se geste, evitar que madure, evitar que se intente. Por lo tanto, no vamos a dejar que curse la situación para ver cómo se desarrolla y entonces tener información al respecto. No, en general lo que hacemos es historia en retroceso. Una vez que tenemos a los jóvenes o a las personas, ya les salvamos la vida, entonces lo que hacemos es entrevistar, indagar, evaluar, observar los estados y entonces a partir de esa situación nosotros podemos decir que se llegó al límite y por eso se actuó. Pero no tenemos un radar para señalar a la gente y decir, este sí lo va a hacer, este solamente se va a quedar en ideación. No se puede y no debemos siquiera intentar tener esos poderes. En el momento en que nosotros tenemos los datos, en el momento en que nosotros tenemos la sospecha, se tiene que actuar. No podemos quedarnos sin hacer nada. Se reconoce la autólisis como un problema de salud pública, como dijimos, y de las cosas más importantes, pero está muy descuidado, ¿no? Está rodeado de estigmas, de mitos, de tabúes. La gente no quiere hablar de eso y la gente le prefiere ignorar esas situaciones y pensar que eso no es nuestro, no va a ser parte de nuestro entorno y hacer como que no está pasando. Si entendemos que en cada sujeto que toma su propia vida hay detrás una tragedia personal o incluso deriva de acciones u omisiones propias del Estado, de la comunidad y hasta de la familia, podríamos entonces realmente idear las estrategias que en conjunto con la familia, con la comunidad, con la sociedad, podrían reducir la incidencia. Las cifras generales que se tienen es que cada año más de 700,000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos a lo largo del mundo, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Por lo tanto, necesitamos admitir que el intento no es para llamar la atención, es para hacer un llamado a la escucha, a la empatía, a la sororidad, al reconocimiento de la existencia del otro, de su sufrimiento. Los factores de riesgo identificados, que nosotros podríamos decir quién está en un riesgo alto quizás, ya han sido más o menos identificados, ¿no? Los sistemas de salud en general, la expectativa de la sociedad, hasta los niveles comunitarios, racional e individual. Tenemos señales, ¿no? Podemos ir identificando, ¿no? Entre todos aquellos que se encuentran las barreras de acceso a la atención de salud, las catástrofes, la guerra y los conflictos, los aspectos internos del sujeto y de desarrollo, intentos de autólisis anteriores, entre algunas otras características que pueden señalarnos a la población vulnerable. Estos factores suelen actuar de forma acumulativa para aumentar la vulnerabilidad hacia la conducta de autólisis. Algunos expertos dicen que muchos de estos actos pueden producirse de forma impulsiva en momentos de crisis, como una pérdida económica. Mientras que otros advierten que puede ser la crisis económica un detonante de depresión, que la pobreza o la idea de pobreza puede llevar a la angustia, a la pérdida de la autoestima y por ello al acto que parece impulsivo, pero que en realidad es parte de la personalidad del sujeto, de sus
carencias de afrontamiento ante la adversidad que está viviendo en ese momento. La asfixia, las armas de fuego, la intoxicación con drogas y alcohol y el envenenamiento con plaguicidas y productos químicos son los 4 métodos más utilizados para la autólisis, por el factor que se denomina acceso al método para consumarlo. También se está estudiando, como ocurre en las ciudades, donde la idea de saltar de un puente o lanzarse a las vías del metro, que resulta muy utilizado. En la Ciudad de México hay ya bastantes protocolos donde se identifica cierta conducta del sujeto dentro del andén y se le está observando constantemente para tratar de evitar que ocurra. No se ha podido evitar todos. Hemos tenido algunos en los últimos meses, pero se están haciendo ciertas acciones. También existen factores de protección. Estos factores han sido estudiados principalmente por algunas corrientes teóricas psicológicas que corresponden al humanismo, como son las teorías de la motivación, las teorías existenciales, la psicología positiva, entre otras. Estas concuerdan en diferentes conceptualizaciones que pueden considerarse factores protectores. Por ejemplo, las relaciones personales sólidas, cuando se tienen vínculos seguros y estables. Las creencias religiosas o espirituales, estos son personas que no se centran en lo material. Las estrategias de afrontamiento, como podría ser la resiliencia, el desarrollo ante la adversidad, la seguridad, la esperanza y la conexión con otro, así como ciertas prácticas de bienestar que se consideran positivas, como una adecuada alimentación, deporte, hobbies, desarrollo de la creatividad, planeación de metas, etc. Estos serían factores que reducen las posibilidades de que la persona esté en riesgo de cometer autólisis. Lo que no significa es que, no, los deportistas no lo hacen. Sí lo hacen. Sin embargo, son otras circunstancias, otros factores que se le suman, que son los factores negativos o de riesgo, que son más fuertes que los factores protectores. Entonces, esa es la cuestión, aunque muchas investigaciones concluyen una relación directa entre el incremento de autólisis y antecedentes familiares, debemos considerar también la situación contextual. La actividad militar en muchos lugares del mundo desde hace varios años, la incertidumbre económica, la adicción a dispositivos y redes sociales, mantienen vigentes los factores de riesgo, porque llevan al aislamiento, al desempleo, a la pobreza, al aumento de depresión, de ansiedad, esta ansiedad por enfermedad o ansiedad por escalada militar, el acceso a los instrumentos para realizar autolesiones, así como la desesperanza debido a la cercanía de la muerte, cuando el tema de la muerte es muy constante, los duelos no resueltos y la falta de planeación de metas por incertidumbre, ausencia de redes de apoyo reales y factibles, etc. Se sabe que los jóvenes de 19 a 24 años cuyas variables psicológicas personales como baja autoestima, desesperanza, incapacidad para afrontar emociones, soledad y aislamiento social están más cerca de la ideación y el riesgo de autólisis. Estos chicos serán todavía más propensos, altamente propensos a intentarlo al menos una vez, a idearlo o consumarlo si presentan antecedentes de enfermedad mental e intento de autólisis en la familia. Entonces, si algún familiar ya lo realizó, muy probablemente ellos lo van a intentar en algún momento. Las líneas de la vida son un instrumento que han mostrado una alta incidencia de uso, es decir, muchas personas acceden a ayuda a través de los teléfonos o chats de apoyo emocional en caso de riesgo.
Sin embargo, resultan ser insuficientes. Para la clínica en psicología estamos llamados a evaluar el riesgo de manera sistemática, a través de instrumentos, entrevistas o incluso de signos o referencias por terceros, como sería el caso de adolescentes y niños que son llevados por sus padres. Las guías clínicas en salud mental nos advierten que la alta probabilidad se va a establecer en pacientes con depresión, historia de depresión, ideaciones o que al menos han tenido un intento a lo largo de la vida. Es importante que aunque la persona no acuda aparentemente por depresión a la consulta, debe ser evaluado para indagar si existe el riesgo. No existe en realidad una frase que desactive la ideación de autólisis. No existe un método que persuada a una persona de realizarlo. A veces se logra generar una conexión con alguien al borde del abismo y podemos persuadirlo de pensarlo, de sentarse junto a nosotros y platicarlo, de regalarnos un minuto más y nos dé la oportunidad de decir algo para que logre descartar la idea. Pero a veces no existe y nos quedamos ahí parados a la orilla de la vía, extendiendo la mano ante el vacío que alguien dejó. Gracias por llegar al final. Recomienda el episodio si consideras que puede ser de utilidad para alguien. Y nos vemos en el siguiente principio de realidad. Hasta pronto.